La mente es un fenómeno social. La mente solo puede existir en la sociedad. La mente es un fenómeno social. Necesita a los otros para existir. Cuando estás solo, no puedes estar enfadado, o si te enfadas, te sentirás muy tonto. Cuando estás solo, no puedes estar triste, porque no tienes una excusa. Cuando estás solo, no puedes ser violento, porque se necesita al otro. No puedes hablar, no puedes seguir charlando. No puedes utilizar la mente no puede funcionar. Y cuando la mente no puede funcionar, se pone ansiosa, se preocupa. Necesita funcionar, necesita alguien con quien comunicarse. La mente es un fenómeno social, un producto social. Y no solamente en la sociedad moderna, siempre ha sido así. Incluso en los tiempos antiguos, cuando un buscador se retiraba al bosque, estaba ansioso, estaba preocupado, al principio estaba deprimido. La diferencia no está en la mente, la diferencia está en la paciencia. La mente sigue siendo igual, moderna o antigua, pero en los tiempos antiguos, la gente era más paciente, podía esperar. Tú no eres paciente, ese es el problema. Ellos no eran conscientes del tiempo y tú eres consciente del tiempo. En la antigüedad, en el mundo antiguo, especialmente en Oriente, no había conciencia del tiempo. Por eso, los relojes de pulsera y de pared no se inventaron en Oriente. Había más posibilidades de que se inventaran en China que en India, porque ellos habían hecho muchas cosas y era posible que inventaran los relojes para medir el tiempo. Pero no estaban interesados en el tiempo. La mente moderna está demasiado interesada en el tiempo. ¿Por qué? Eso es parte de la influencia cristiana en el mundo. Con el cristianismo y el islam, entró en el mundo la conciencia del tiempo. Hay razones para ello. En Oriente, siempre se ha creído que la vida dura eternamente. Es eterna, está fuera del tiempo. Así que no hay prisa. Estarás aquí una y otra vez. Has estado aquí millones de veces y volverás a estar aquí millones de veces, no hay prisa. Esta vida no es la primera ni la última, es una larga procesión y tú siempre estás en el medio. No hay principio ni final. Así que no puede haber prisa por el tiempo. Hay suficiente tiempo disponible, más que suficiente. En el cristianismo, solamente hay una vida. Esta es la primera y la última. Una vez que te mueres, ya no tienes ningún tiempo. Así que tienes un tiempo de vida de 70 años como máximo. Hay tanto que hacer, y tan poco tiempo. Esa es la razón por la que en Occidente hay tanta prisa. Todo el mundo está corriendo, porque la vida se está yendo. Cada momento la vida se está haciendo más y más corta. El tiempo está pasando, te estás muriendo, tienes muchos deseos que satisfacer y no hay tiempo para satisfacerlos, así que se crea la ansiedad. En Oriente, era completamente diferente. En una de las escrituras tibetanas, se dice que incluso si tienes prisa, ve despacio. Aunque tengas prisa, ve despacio. Se dice que si corres, nunca llegarás. Si te sientas, puedes llegar, pero si corres, no lo conseguirás. Una procesión eterna, muchas vidas, millones de vidas, suficiente tiempo. La paciencia era posible. En Occidente, solo hay una vida, y a cada momento la vida se está transformando en muerte. No se satisface nada, no se cumple ningún deseo, todo queda incompleto. ¿Cómo vas a poder ser paciente? ¿Cómo vas a poder esperar? Esperar se ha vuelto imposible. Con la idea de una vida, y con una concepción del tiempo lineal, el cristianismo ha creado la ansiedad en la mente. Y ahora el cristianismo se ha convertido en una influencia global. El cristianismo dice que el tiempo no se mueve en círculo, sino en línea recta. Nada se repetirá de nuevo, así que todo es único. Cada evento sucede una vez y nada más, no puede repetirse. No es un círculo, no es como una rueda de carro que se mueve, donde cada radio volverá de nuevo, donde una y otra vez se repetirá el mismo radio. En Oriente, el tiempo es un concepto circular. Se mueve en círculo exactamente igual que las estaciones. Viene el verano y luego volverá a venir. Siempre ha sido así y siempre lo será. Y el concepto oriental está más cerca de la verdad que el concepto occidental, porque todo movimiento es en círculo. La Tierra se mueve en círculos, el Sol se mueve en círculos, las estrellas se mueven en círculos, la vida se mueve en círculos. Todo movimiento es circular. Así que el tiempo no puede ser una excepción.
Si el tiempo se mueve en círculos. El concepto lineal del tiempo es absolutamente erróneo. Por eso, en Oriente, nunca nos ha interesado la historia. Nos han interesado los mitos, pero nunca la historia. La historia fue introducida en el mundo por Occidente. Por eso, Jesús se convirtió en el centro de la historia, en el principio del calendario. Seguimos midiendo el tiempo con antes de Cristo y después de Cristo. Cristo se convirtió en el centro de toda la historia, la primera persona histórica. Buda no es histórico, Krishna no lo es en absoluto. Nunca podrás estar seguro de si Krishna existió o no, si todo fue tan solo una fábula o verdadera historia. Pero Oriente nunca se ha preocupado por ello. Ellos dicen que todo es una fábula, que ha sido contada muchas veces y será contada una y otra vez. No hace falta preocuparse por los hechos, porque los hechos son repetitivos. Es mejor preocuparse por el tema, no por los hechos. Así que quizá no puedas comprender muchas cosas. Se cuenta que antes de que Rama naciera, uno de los avatares de India, Valmiki, escribió su historia. Antes de que naciera. Es imposible. ¿Cómo puedes escribir la historia de un hombre que todavía no ha nacido? Pero la escribió antes, y luego Rama tuvo que seguir esa historia, todo lo que Valmiki había dicho. ¿Cómo ocurrió esto? Parece misterioso, pero no lo es en absoluto si tienes en cuenta el concepto oriental del tiempo. Valmiki dijo: yo conozco a Rama, porque ha nacido antes en muchas épocas. Conozco el tema. Así que creo la historia porque conozco el tema, sé lo esencial. Lo que no sea esencial, me lo inventaré. Y Rama debe haber pensado: ¿por qué contradecir a Valmiki? ¿Por qué contradecir a ese viejo? Síguelo. Y lo siguió. Oriente vive en el mito. Mito significa un tema repetitivo, lo esencial siempre está ahí. En Occidente, los mitos no tienen importancia. Si se puede demostrar que algo es un mito, pierde importancia. Hay que demostrar que es historia, que ha ocurrido en el tiempo. Hay que ser exacto acerca de ello. Este concepto lineal de vida no repetitiva produce ansiedad, así que cuando entras en el silencio, en la soledad, te preocupas. Algo te está diciendo: el tiempo se desperdicia. No estás haciendo nada. Simplemente, estás sentado. ¿Por qué estás desperdiciando tu vida? Además, este tiempo no puede ser recuperado, porque en Occidente se sigue enseñando que el tiempo es oro. Eso es absolutamente erróneo, porque la riqueza se crea por la escasez, y el tiempo no es escaso. Toda la economía depende de la escasez. Si algo escasea, se vuelve valioso. El tiempo no es escaso, siempre hay. No puedes acabarlo. Siempre habrá, así que el tiempo no puede ser económico. No es escaso, no puede ser riqueza, pero seguimos enseñando: el tiempo es oro, no lo malgastes. Una vez que lo has malgastado, nunca vuelve de nuevo. Así que si entras en soledad y te sientas, no puedes quedarte sentado durante 3 años. No puedes quedarte sentado durante 3 meses, incluso 3 días sería demasiado. Habrías malgastado 3 días. ¿Y qué estás haciendo? Surge el segundo problema, porque en Occidente, el ser no está muy valorado, hacer está valorado. Te preguntan: ¿qué has hecho? Porque el tiempo tiene que aprovecharse para hacer algo. En Occidente, dicen que una mente vada es el taller del diablo. Y tú lo sabes, tu mente también lo sabe, así que cuando estás sentado solo, te da miedo. Estoy malgastando el tiempo, no estoy haciendo nada, sigues cuestionándote a ti mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo sentarte, malgastando el tiempo, como si simplemente ser fuera un desperdido. Tienes que hacer algo para demostrar que has aprovechado tu tiempo. Esa es la diferencia. En la antigüedad, particularmente en Oriente, era suficiente simplemente ser. No hacía falta demostrar nada más. Nadie te preguntaba: ¿qué has hecho? Tu ser era suficiente y aceptado. Si estabas en silencio, en paz, bendito, estaba bien. Por eso, en Oriente, nunca hemos exigido que los sannyasin trabajaran. No hará falta. Y, además, siempre hemos pensado que los sannyasin, aquellos que han abandonado todo trabajo, eran mejores que aquellos que estaban ocupados en un trabajo. Esto no puede suceder en Occidente. Si no estás trabajando, eres un vagabundo, un vago.
Los hippies son un fenómeno reciente, pero Oriente siempre ha tenido una tendencia hippie. Hemos creado los mejores hippies del mundo. Un Buda, un Mahavira, que no hagan nada, simplemente estaban sentados y meditando, disfrutando de su ser, simplemente siendo benditos tal como son, sin hacer nada. Pero nosotros los respetábamos. Ellos eran lo supremo, lo más elevado, lo más respetable. Buda mendigaba, pero incluso reyes vinieron a inclinarse a sus pies. Una vez ocurrió que Buda estaba pasando por un pueblo y el primer ministro del rey de esa localidad le dijo al rey: Buda está llegando, así que tendremos que recibirlo, tocar sus pies y presentarle nuestros respetos. El rey dijo: pero es necesario con un mendigo. Él no es más que un mendigo, y yo soy un gran rey. ¿Por qué debería ir a presentarle mis respetos e inclinarme ante él? Si él quiere verme, puede venir y pedir una audiencia conmigo. El primer ministro, que era un hombre sabio, inmediatamente presentó su dimisión. Le dijo: si ese es el caso, no puedo seguir aquí ni un minuto más. El rey se preocupó, porque este hombre era demasiado valioso para perderlo, así que le preguntó: ¿pero por qué? El anciano dijo: esto es completamente erróneo. Puede que vos seáis un gran rey, puede que os convirtáis en emperador de toda la tierra, pero no podéis llegar a ser más grande que Buda. Él ha abandonado todos los reinos, y vos todavía estáis obsesionados con la abundancia, la riqueza, el prestigio, el poder. Él ha abandonado todo eso, no tiene nada. Solo una persona que no tiene nada puede ser elevada, porque no desea. Vos tendréis que ir a presentarle vuestros respetos. De no ser así, aceptad mi dimisión. No puedo permanecer en este lugar profano ni un solo momento. El rey tuvo que ir. Oriente era completamente diferente. Había un ambiente diferente. El ser era respetado. No se preguntaba: ¿qué has hecho? Se preguntaba: ¿qué eres? Suficiente. Si estabas en silencio, en paz, si eras amoroso, si tenías compasión, si habías florecido, era suficiente. Entonces, era deber de la sociedad ayudarte y servirte. Nadie te decía que tenías que trabajar, o que debías crear algo, que debías ser creativo. En Oriente, se ha enseñado que ser uno mismo es la más elevada creatividad, y la presencia de un hombre así era valorada. Podía entrar en silencio durante años. Mahavira estuvo en silencio durante 12 años. No hablaba, no entraba en los pueblos, no veía a nadie. Y cuando empezó a hablar, alguien le preguntó: ¿por qué no hablabas antes? Él contestó: hablar solo es valioso cuando has alcanzado el silencio. De otra forma es fútil. Y no solo fútil, además es peligroso, porque estás metiendo basura en la cabeza de los demás. Por eso, mi compromiso era que solo hablaría cuando la conversación interior se hubiera acabado por completo. Cuando la conversación interior hubiera desaparecido, y solo entonces, hablaría yo. Entonces, no es una enfermedad. Y ellos podían esperar, porque Oriente cree en la reencarnación. Podían esperar. Hay historias que cuentan que un discípulo se acercaba a un maestro y esperaba durante 30 años. No preguntaba nada, sino que esperaba a que el maestro le preguntara: ¿para qué has venido? 30 años es demasiado, una vida desperdiciada por completo, pero esperar durante 30 años, había hecho el trabajo. Hay occidentales que se acercan a mí y me dicen: nos vamos esta misma tarde, así que danos alguna clave. ¿Cómo podemos quedarnos en silencio? Pero no tenemos tiempo para quedarnos. Nos tenemos que ir. Están pensando en términos que les son familiares: café instantáneo, así que creen que debe haber alguna meditación instantánea, una clave que yo les puedo pasar y se acabó. No, no hay ninguna clave. Se trata de un largo esfuerzo, de una profunda paciencia. Y cuanta más prisa tengas, más tiempo necesitarás. Así que recuerda esto: si no tienes prisa puede suceder en este mismo momento. Cuando no tienes prisa, aparece la cualidad correcta de la mente, aparece el silencio. Te contaré una pequeña historia. Una vez ocurrió que dos monjes iban viajando. Cruzaron un río en una barca, y el barquero les dijo: ¿a dónde van? Si van a la ciudad que hay más allá de este valle, vayan despacio. Pero el monje viejo dijo: si vamos despacio nunca llegaremos, porque hemos oído que las puertas de esa ciudad se cierran después del atardecer.
Solo tenemos 1 o 2 horas como mucho, y hay una gran distancia. Si vamos despacio, nunca llegaremos y tendremos que esperar fuera de la ciudad. Además, el exterior de la ciudad es peligroso, hay animales salvajes por todas partes, así que tendremos que darnos prisa. El barquero les dijo: está bien, pero según mi experiencia, aquellos que van despacio, llegan. El otro monje escuchó eso. Era un hombre joven y pensó: no conozco esta parte del país, y puede que este barquero tenga razón, así que será mejor seguir su consejo. Así que caminó lentamente, relajadamente, como si no fuera a ninguna parte, sin prisas, dando un paseo. El viejo se apresuró. Empezó a correr. Llevaba muchas escrituras a sus espaldas. Así que se cayó. Iba tan cansado, cargando peso, viejo, con tal prisa, tan tenso, que se cayó. El hombre que no tenía prisa simplemente caminó y llegó. El barquero los estaba siguiendo y se acercó al viejo. Estaba tumbado a un lado del camino. Su pierna estaba rota y sangraba. El barquero le dijo: ya te había dicho que siempre ha sido así. Aquellos que caminan despacio, llegan. Aquellos que tienen prisa, siempre se las arreglan para tropezar en un lugar u otro. Estos lugares son peligrosos. El camino es difícil y tú eres un hombre viejo. Te lo había avisado, pero tú no me hiciste caso. Esta es una de las historias del Zen coreano, y eso es lo que pasa en la vida. Ve despacio, con paciencia, sin prisas, porque la meta no está en ningún otro lugar, está dentro de ti. Cuando no tengas prisa, la sentirás. Cuando tienes prisa, no puedes sentirla, porque estás demasiado tenso. Si no vas a ninguna parte, puedes sentirla inmediatamente. En Japón, a la meditación la llaman Zazen. Zazen significa simplemente sentarse sin hacer nada. Así que los sacerdotes zen, los monjes, tienen que sentarse durante 6 horas diarias e incluso más. El maestro nunca les da nada que hacer, simplemente tienen que sentarse. Se han entrenado para sentarse solamente, sin pedir ni hacer nada, ni siquiera un mantra, solamente sentarse. Es muy duro. Parece fácil, pero es muy duro, porque la mente pide algún trabajo, algo que hacer. La mente continúa diciendo: ¿por qué? ¿Por qué malgastar el tiempo? ¿Por qué seguir solamente sentado? ¿Qué va a ocurrir estando simplemente sentado? Pero durante 3 años, o incluso más, el buscador se sienta. Luego, poco a poco, la mente deja de preguntar. Ahora es inútil, tú no la escuchas. Se ha enfadado contigo, así que la mente deja de preguntar. Poco a poco, cuando la mente no está preguntando, empiezas a ser consciente de una nueva fuerza de la vida dentro de ti que siempre había estado ahí, pero como tú estabas tan ocupado, no podías oír, no podías sentir. Al estar desocupado, empiezas a sentirla. La mente siempre ha estado creando problemas y soledad. Entra en la soledad por lo menos durante 3 meses, y decide de antemano que, ocurra lo que ocurra, no escucharás a la mente. Decide de antemano que estás dispuesto a desperdiciar 3 meses, así que no hay necesidad de pensar una y otra vez que estás perdiendo el tiempo. Has decidido que vas a desperdiciar 3 meses, y que no vas a hacer nada. Simplemente, te sentarás y esperarás. Es posible que ocurra un milagro. Solo en 3 meses, un día de repente, te volverás consciente de tu ser. Cuando no hay acción, te haces consciente del ser. Cuando hay demasiada acción, olvidas el ser que está oculto detrás.